Quiero comenzar la presentación del libro con esta pintura, que es la pintura que forma parte de la portada del libro. El pintor es un óleo hecho en el año 2021, pintado por Alfonso Salgado, pintor que está aquí entre nosotros, que está aquí detrás. Él es el que ha pintado. Entonces la musa en estas últimas décadas le está inspirando a él pintar bosques y pintar mujeres. Entonces, para la portada del libro, yo pensé en él. Yo no tengo nada con que haya pintado también una mujer en el libro, porque la mujer también forma parte del libro. Un bosque lleno de vida, un bosque que tenga animales que sean, digamos, vertebrados, que tenga invertebrados, que tenga árboles jóvenes, árboles viejos, que tenga oscuridad, que tenga sombra, que tenga luz, que tenga animales que caminan, que tenga animales que vuelan. Porque la personalidad, nuestra persona está formada por una serie de elementos que son diferentes. Nuestra personalidad. Y cuando nos relacionamos con los demás, nos ocurre igual. Creo que se cayó el micrófono. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí voló. Tengo que moverme menos. Entonces, nuestra personalidad se relaciona a la vez con la personalidad de otros individuos. Entonces, por eso la portada del libro. Entonces, es camino a la felicidad, desarrolla tu personalidad. Es un reto. Porque claro, nos podemos quedar con la palabra que nos llama la atención y la que es felicidad. Ok, desarrolla tu personalidad. Entonces, así a poco de información, en la primera contraportada del libro, hay una respuesta a una pregunta. ¿Y quién es el autor del libro? O sea, que es una persona que no conocemos. Entonces, hay un código QR que lleva a un vídeo de unos 5 o 7 minutos, que explica un poco sobre el autor y sobre el libro, sobre la temática del libro. Este libro, en su comienzo, formó parte de lo que fue la tesis de grado de la licencia en filosofía, que la hice sobre el padre Mateo Andrés, que es un sacerdote jesuita nacido en Palencia. Él estudió en Comillas, cuando Comillas estaba todavía en Cantabria. Le enviaron a trabajar a Cuba y de Cuba le enviaron a la República Dominicana. Él, en su labor pastoral, se enfocó mucho en el trabajo con seminaristas, pero también con esposos, familias, con jóvenes, con grupos, y por eso su primer libro, el primer libro que escribe, lo dedica a la familia, lo llama Matrimonio Adulto. Entonces, él tiene una preocupación que fue lo que llamó mi atención. Él ha escrito como unos 20 títulos o más de libros. Y yo me preguntaba, ¿qué hay de común en todos sus escritos? ¿Qué es lo que él quiere en todos sus escritos? Él busca el desarrollo y el crecimiento de la persona. El crecimiento y el conocimiento de la persona. Que va en la misma línea de los santos padres. Las confesiones de San Agustín. Que me conozca yo a mí mismo, Señor. Que te conozca yo a ti, como me conozco a mí. Entonces, esos apuntes, ahora yo los he tomado, los he ampliado, reflexionado y los he actualizado para hacer de él el libro que tenemos aquí entre manos. Entonces, hoy día Google Maps nos resuelve muchos problemas a nosotros. Como queremos llegar a un sitio así, pues lo ponemos en Google Maps, más o menos nos indica por dónde ir y suele ser que llegamos al lugar que queremos encontrarnos. Anteriormente, cuando no existía Google Maps, lo que teníamos era preguntar, oye, mira, ¿y por dónde vamos? ¿Y dónde queda esto? ¿Dónde queda aquello? Y lo conseguíamos. Y a veces teníamos que desistir de llegar al lugar porque
no lo podemos conseguir. Entonces, ahora voy a dar unas 4 claves de lectura del libro. Digamos, que serán, digamos, como 4 pinceladas para ayudar a la lectura del libro. La primera pincelada es la lectura vertical. ¿Qué es la lectura vertical? Le enseñaba Mateo Andrés en clases. La lectura horizontal la conocemos todos, porque estamos aquí en una librería. La lectura horizontal la conocemos todos. La lectura vertical es esa lectura que me hace a mí leer un renglón, 2 renglones, dejar el texto y preguntarme, bien, ¿y a mí esto qué me dice? Comprender, la palabra comprender, comprenderme a mí mismo. Comprenderme cuando mis emociones van hacia la alegría. ¿Qué me dice? Eso lo practicamos mucho y es lo que se quiere cuando hacemos la lección divina. Cuando hacemos la lección divina, que tomamos la palabra de Dios y que decimos, a mí, ¿qué me dice esta palabra? ¿Y qué siento yo que Dios me está diciendo a mí por esta palabra? Esa es la lectura vertical. La lectura horizontal, que va con el texto, y la lectura vertical. O sea, el libro, que digamos, si hacemos una lectura como si fuese una novela, en una tarde lo podemos terminar perfectamente. Pero una lectura vertical, que vamos deteniéndonos poco a poco, claro. ¿Por qué? Porque uno de los mayores problemas, eso está, digamos, estudiado por el método de enseñanza Montessori, de la enseñanza del aprendizaje, es porque leemos, pero no entendemos lo que estamos leyendo. Y seguimos adelante. Entonces, la lectura vertical busca eso, que en la medida en que se está leyendo, se comprenda. Otra clave de lectura, las cápsulas de reflexión. Después de cada sección, van a encontrar en el libro una pequeña cápsula de reflexión que pregunta, ¿a mí esto qué me dice? O no me dice nada. O ¿qué me parece el yo falso? ¿Qué me parece a mí que estoy formado desde el nacimiento por ser y conciencia solamente en el momento de nacer? Hay unas cápsulas de reflexión después de cada sección que invitan a ese detenerse. También tenemos esquemas, que son gráficos que van a encontrar unos esquemas dentro del texto que también ayudan a las claves de lectura. Esos esquemas están pensados con un objetivo. Aquí por la luz no se ve bien claramente. Este es el esquema de la parte de la aceptación que está formado por 6 círculos. Son 6 círculos que están unidos entre ellos. Es decir, que para aceptar, en la aceptación, hay diferentes aspectos a aceptar. Aceptar el pasado, aceptar que soy débil, aceptar que cómo son los demás, aceptar mi responsabilidad. Y ese esquema, al ser círculos que están unidos entre sí, quiere decir que la aceptación de un aspecto me lleva a aceptar al otro. O sea, la aceptación está toda unida y cada aspecto afecta al otro. Y así lo podemos ver, si nos detenemos en cada esquema, podemos ver, digamos, cómo está formado el esquema, cómo está, digamos, creado ese esquema. Y una última clave de lectura es por capítulos. Cada capítulo va como una escalera. El primer capítulo quiere, digamos, delimitar de qué vamos a hablar. Vamos a tratar sobre la personalidad. Y al hablar sobre la personalidad vamos a ver la persona. Entonces es la parte, digamos, más técnica. Vamos a la parte, digamos, de la psicología, digamos, que es la persona. El segundo capítulo ya va, son herramientas. Ok, hemos visto, esta es la persona, la personalidad. Ahora vamos a ver, ¿qué herramientas podemos utilizar para desarrollar esa personalidad? Y el tercer capítulo da un paso más adelante. Bien, vamos a ponerle un proceso sencillo, cómo utilizar esas herramientas y veamos qué surge, qué se da en la persona una vez ha aceptado cómo eso lo vive la persona.
y dar un paso más adelante. No solamente quedarnos en la autorrealización, sino pasar a la trascendencia. Van a escuchar y van a ver mucho en el libro la palabra, la contracción auto delante. ¿Por qué? Porque Mateo Andrés hacía mucho énfasis a eso, a mi trabajo personal. Lo más fácil es, que nos dice Jesús en el Evangelio, mirar al otro y señalar al otro con el dedo, que era lo que hacían los fariseos. Hagan lo que nosotros decimos, pero no hagan lo que nosotros hacemos. Entonces, el libro quiere eso, o sea, el dedo hacia mí es el autotrabajo, el autodesarrollo, el autocrecimiento. ¿Por qué? Porque si yo me trabajo a mí mismo, si yo crezco, también estoy haciendo el crecimiento de los demás. Bien. Vamos a ir entrando a los capítulos. En el primer capítulo, como les mencioné, que es, digamos, teoría, analizamos el significado del concepto de la personalidad, identificamos las raíces de la personalidad, vemos componentes de su estructura y vemos también algunos, digamos, conceptos de la psicología sobre la personalidad. Los más conocidos, Sigmund Freud, Adler, y después pasamos al capítulo de los materiales, que son, digamos, herramientas a utilizar. Allí vamos a ver en la convivencia, el arte de escuchar, las caricias positivas, que era lo que mencionaba Alfredo, que las caricias positivas es, para decirlo en otro tipo de lenguaje, en caso de Mateo Andrés, es cuando nosotros halagamos a la otra persona. Pero ojo, la caricia positiva tiene diferentes tipos que aparecen en el libro. La caricia positiva incondicional va directamente a la persona. Una caricia positiva incondicional sería: eres un hombre honrado. Estoy refiriéndome a la persona y le estoy diciendo un bien. Una caricia positiva condicional: te doy las gracias porque me has ayudado. Claro, te doy las gracias porque me has ayudado. O sea, te ha dado una caricia, pero condicional. Porque, es decir, damos una caricia, pero también cuando damos una caricia, nosotros, digamos, estamos condicionando o no condicionando a otro. Oye, pero si le hablé tan bien, pero si le di las gracias. Pero claro, pero a la vez de que le has dado las gracias, también le has dado otro mensaje por detrás a la persona. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Practicar las caricias incondicionales. Eso por lo que mencionaba Alfonso. Pero no solamente pero comenzamos con el punto clave, que es la autoimagen. O sea, la imagen que tenemos de nosotros mismos. Y vemos entonces el círculo vicioso de la autoimagen negativa. Que a veces nos sumergimos en la autoimagen negativa, entonces no queda ahí, sino que cómo reprogramar, cómo cambiar una autoimagen negativa que no depende solo de nosotros, depende también del ambiente, de donde nosotros hemos nacido, del ambiente que nos rodea, pero nosotros podemos cambiarla. También pasamos a las posturas vitales. Yo bien, tú mal. Yo mal, tú bien. O sea, yo estoy bien, tú estás bien. Ahora, yo estoy mal, pero tú estás bien. O sea, una autoimagen negativa, pero tú estás bien. El objetivo es ir pasando a esa autoimagen de yo bien, tú bien. La autoimagen, digamos, yo mal, tú mal, ya es el estado, digamos, crónico, crítico. Ya las personas que están en ese punto son personas ya en estado, digamos, más allá de lo clínico. En ese punto están, digamos, las personas que van cerca de un suicidio, etc. Solemos todos movernos entre las posturas yo mal, tú bien, yo bien, tú mal, o yo bien, tú bien, que es la postura, digamos, que debemos ir mirando. Y para terminar, tenemos los valores. Como mencionó el doctor Alfonso y el padre Alfredo, los valores, el cultivar los valores, son los que nos hacen a nosotros afianzar nuestra persona. ¿Por qué? Porque van a algo que vamos a ver adelante, al sentido de la vida, al sentido de nuestra vida. Y los valores, nosotros los tenemos en el Evangelio, la palabra de Dios. Son los valores cristianos.
Desde los griegos tiene la eudemonía. Ahora mismo hay un filósofo actual español que ha escrito un libro sobre los valores, fijándose en los primeros filósofos. ¿Por qué? Una frase que escuchamos mucho actualmente: se están perdiendo los valores. No hay valores. Entonces, el reto del libro, vamos a trabajar los valores. Pero yo trabajo dos valores en esencial, dos en el libro. ¿Por qué? Porque creo que a partir de ahí podemos tirar de todos los demás valores, que son la creatividad y la libertad interior. La creatividad nos hace crear un mundo nuevo, un mundo personal, porque nadie vive en el mundo. Cada quien vive en su mundo. Por eso no podemos cambiar al otro. Aunque queramos, pero no le podemos cambiar. Por eso la oración es la mayor fuerza que podemos tener para con el otro. Esa frase que han dicho muy bueno, que se dice en espiritualidad: no le hables a él de Dios, háblale a Dios de él. Entonces, el segundo es la libertad interior, que es esa fuerza que nos hace nosotros atravesar las adversidades, que también es conocida como la resiliencia en muchas ocasiones. Y damos un paso al tercer y último capítulo, que primero tenemos lo que es tomar conciencia de la realidad, y después de tomar conciencia de la realidad, aceptar esa realidad, y el fruto de eso es la trascendencia, autotrascendencia. Pero no quiero quedarme ahí. Quiero que demos un paso de la autorrealización a la trascendencia. Entonces, el proceso esencial es este: tomo conciencia de mi realidad. Una vez he tomado conciencia de mi realidad, eso debe llevarme a mí a aceptar mi realidad. Al aceptar la realidad, me autorrealizo. Y eso de mí la felicidad. Y así hace un círculo. Lo hago un poco rápido porque vamos a poner un ejemplo. Quiero poner un ejemplo de una situación. Yo quería llegar temprano al trabajo hoy. Quería llegar hoy temprano al trabajo. Puse todos los elementos, pero no pude llegar temprano al trabajo. Mi realidad. ¿Cuál es mi realidad? No pude llegar temprano al trabajo. Y como no pude llegar temprano al trabajo, las tareas que quería realizar ya pasaron de tiempo. Entonces, como pasaron de tiempo, no pude realizar eso. En mí, ¿qué sentimientos hay? Frustración, tal vez enfado, tal vez una desazón interior. Todos esos elementos forman parte de mi realidad. Conocer mi realidad, detenerme, a ver qué es lo que está por en medio. Una vez yo he tomado conciencia de mi realidad, aceptar esa realidad. Hice lo que pude. Tomé la vía más corta para llegar al trabajo. El día anterior llené el coche de combustible. Hice lo que estuvo de mi mano, pero no lo pude conseguir. No lo pude conseguir. ¿Cuántas veces no aceptamos la realidad? No, yo eso no lo acepto. Eso no lo acepto. Y no me digas eso que no lo quiero escuchar, porque no lo acepto. Ya hemos cerrado el círculo, ya hemos cortado. Acepto mi realidad. Si he aceptado mi realidad, yo puedo autorrealizarme en esa realidad. Puedo sentirme, digamos, satisfecho. Puedo sentirme en paz con esa realidad. Y esa es la felicidad. La felicidad de la que aquí hablamos, lo voy a leer justo con las palabras de Mateo Andrés, porque son muy precisas y concisas. Y cada palabra tiene una fuerza propia. La felicidad de la que hablo, a la que creo que todos estamos llamados, es a la de hombres y mujeres de carne y hueso, que a lo largo de sus vidas se enfrentan a todas las dificultades de una existencia humana, que es común, desde las enfermedades hasta la muerte, pero que lo saben hacer, y ahí está el secreto, con aceptación, con paz
e incluso con alegría. A esa felicidad me refiero. No la felicidad de que toma Coca-Cola y porque tomas Coca-Cola serás feliz. Porque hoy día utilizamos las palabras con mucha facilidad. A esa felicidad. Es esa felicidad que me da esa aceptación de decir, bueno, pues he llegado así. Ponme a tomar un café. Déjame invitar a Julia y nos tomamos un café ahora, ya que llegué tarde. No se pudo, nos tomamos un café y le pregunto qué tal le fue en el día de hoy. He sido feliz en ese momento. Lo podemos hacer de otra manera. También, ¿verdad que sí? No acepto la realidad, no invito a Julia a tomar el café y paso con una cara de perro el día entero. Y no hay quien se me acerque. ¿Y qué nos estamos jugando aquí? Ahí nos jugamos es el sentido de la vida. ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Cuántas veces? ¿Y por qué tú quieres marcharte de aquí? Porque no le encuentro sentido a mi vida. El sentido de nuestra vida es lo que nos unifica a nosotros en este proceso de búsqueda. Yo tengo el sentido de mi vida. El sentido de mi vida es Cristo. Y la vida monástica con mis hermanos en mi comunidad. Podré hacer muchísimas cosas. Podré escribir el libro. Pero ese no es el sentido de mi vida. Eso forma parte de este proceso. Pero el sentido de mi vida siempre estará allí, que es mi vocación. Entonces, eso es lo que por eso, digamos, nos ponemos en camino, porque vamos detrás del sentido de la vida. Entonces, este proceso de autorrealización no es solo yo me autorrealizo, o sea, no es algo, digamos, egocéntrico, sino que al yo realizarme, también estoy provocando la realización del otro. Y si yo me realizo, se realiza el otro, ya hacemos un nosotros. Estamos construyendo un mundo de felicidad. Cuando el rey Felipe, a ver, para no meter la pata, Felipe IV, el rey Felipe IV le pidió a Velázquez la pintura de las Meninas. Se lo pidió porque sabía que era un gran pintor. Y ya le conocía, digamos, incluso él tenía su estudio debajo de las dependencias reales. Velázquez se sintió realizado al pintar las Meninas. El rey también se sintió bastante lleno por la pintura. Yo, Velázquez, el rey, nosotros hoy día estamos disfrutando de las Meninas, de esa gran pintura. O sea, un proceso de autorrealización afecta al mundo entero, no solamente a nosotros, pero no queda ahí. Y va a la trascendencia. Cuando me refiero a trascendencia, yo me refiero en sentido amplio. No solamente la trascendencia hacia lo espiritual, hacia Dios. Es la trascendencia cuando pasamos de lo humano. Un ejemplo sencillo. Tengo hambre, tengo mucha hambre, tengo un bocadillo. Encuentro a una persona que no tiene que comer, no tiene nada. Yo tengo hambre, me crujen las tripas y tengo el bocadillo. Si yo ese bocadillo se lo doy a esa persona, yo he trascendido mi humanidad. Ese es un acto de trascendencia, porque lo humano, lo inmanente normal sería, porque yo tengo hambre, que yo me come el bocadillo. Eso es lo normal. Cuando vamos más allá de eso, es que trascendemos. ¿Cuántas veces no trascienden los padres? ¿Cuántas veces no trasciende una madre? Que puede pasarse la noche en vela con el niño que está enfermo y al otro día va a trabajar como si no pasara nada. Está la adrenalina trabajando. Ella está trascendiendo lo normal de su cuerpo, que le pide dormir, que le pide descansar. ¿Pero por qué? Porque hay un deseo, hay una realización de su maternidad, de su persona. Esa trascendencia. Y si esa trascendencia la llevamos a Dios, alcanzamos lo que es la plenitud. Esa es una vida plena. Una vida de realización, trascendencia
nos une a la plenitud. No es que la plenitud nos gusta, el proceso no es llegar hasta allá arriba, no. Al hacer este proceso llegamos a la plenitud. Aplicaciones del libro, a la lectura personal, al aprovechamiento personal. Es un libro no solamente de una lectura, sino que lo puedes tener allí y utilizar, digamos, tengo un tema con un grupo para escuchar, el tema de escuchar, o esto me llama la atención. Lo puedo utilizar también en familia, para las familias. Se puede utilizar en grupos, en comunidades. También se puede utilizar en la docencia, para la enseñanza, gracias a la bibliografía que tiene y a los temas que se tocan sobre la persona. Y también se puede utilizar para continuar la investigación, porque la psicología positiva y las terapias de aceptación y compromiso actualmente es el camino que está recorriendo la psicología, porque se está dando cuenta que el crecimiento en los valores es lo que está haciendo que el ser humano siga avanzando como ser humano, no que nos deshumanicemos, que es el camino que a veces se lleva a la sociedad. Muchísimas gracias a todos vosotros. Gracias a la editorial Planeta, porque de todas las editoriales que me dijeron no publicamos el libro porque no pertenece a nuestra línea editorial, Editorial Planeta sí, Planeta Libros sí me abrió los brazos y me dijo sí, y no solamente me abrió los brazos, te lo publicamos y hay que publicarlo y hay que promocionarlo y ese libro debe darse a conocer. Gracias por acogerlo por Mateo Andrés, que era un español que dio su vida en la República Dominicana, por lo cual todos vosotros deben sentirse muy orgullosos de que un misionero vuestro haya sembrado esto, porque él es muy conocido en la República Dominicana y es un referente en la República Dominicana sobre la psicología, el padre Mateo Andrés. Gracias a la librería Paulinas por toda la acogida. Gracias a Alfonso, Alfredo y gracias a vosotros por venir.